Hola chicos, pues vamos a comenzar con este tema en donde vamos a revisar algunas aplicaciones que tiene la derivada. En este tema es donde vamos finalmente a ver cómo realmente aplico la derivada a diferentes situaciones. Sabemos que la derivada pues tiene una gran variedad de aplicaciones y no solamente el que hemos visto que es obtener la pendiente de la tangente a una curva en un punto dado. La derivada también nos sirve para conocer cómo va siendo el ritmo del cambio de una función, es decir, a qué ritmo va creciendo, va decreciendo o va a permanecer constante, sobre todo cuando la variable sufre estos pequeños cambios. Entonces es una aplicación también que se tiene. Por ejemplo, fíjate en los siguientes dibujos. Observa que en los tres existe un descenso, pero la manera en que descienden no se hace al mismo ritmo. Entonces la derivada también me va a indicar cómo es este ritmo de variación de esta función. Es decir, aunque tengamos el mismo ejemplo, como en el caso de los dibujos, podemos observar que a pesar de que en las tres existe el mismo fenómeno, que es el de descender, no se hace en el mismo ritmo y evidentemente bajo el mismo tiempo si queremos llegar hasta la posición de abajo. Bien, ahora, por otro lado, nuestras derivadas las vamos a poder utilizar para poder conocer las variaciones del espacio en función del tiempo, los crecimientos de una bacteria o de un virus, como lo que estamos viviendo, el desgaste de un neumático, el beneficio de una empresa, y todo esto en función del tiempo. Es decir, que el uso de la derivada nos va a resultar fundamental aprenderlo, sobre todo porque es la que nos va a explicar de manera más concreta muchas situaciones de la vida cotidiana que nosotros enfrentemos. Ya propiamente en la matemática, la derivada, pues también la usamos no solamente para estudiar cómo se van comportando las funciones, sino también me sirve para hallar intervalos de cómo una función crece o decrece, algunos valores altos o bajos que son llamados máximos y mínimos, los intervalos de dónde a dónde decrece o de dónde a dónde crece, los puntos de inflexión o puntos de curvatura, y sobre todo nos vamos a centrar en un tema de aplicación cotidiana que es o que son los problemas de optimización. Es decir, que nosotros podamos conseguir un valor óptimo de una función que esté sujetada o no a algunas condiciones que nosotros vayamos viendo. Entonces, dicho esto, nosotros podemos entonces empezar a ver el proceso de optimización. Primero que todo, responde a esta pregunta. ¿Qué actividades de tu vida cotidiana se pueden optimizar? Piensa en algunos ejemplos en las cuales nosotros podemos optimizar en el proceso. Por ejemplo, se me ocurre que quieres optimizar el tiempo que vas a requerir para estudiar para tu próximo examen de admisión. O tal vez quieres optimizar el tiempo que tardas para poder resolver un problema de matemáticas. O quieres optimizar los recursos con los que encuentras en casa para tu despensa semanal. Entonces, todos estos procesos justamente los resuelven los problemas de optimización, para lo cual nos vamos a basar en la solución de derivadas. Y para que nos vaya quedando claro, pues el concepto de optimización se va a presentar cuando queremos nosotros encontrar la mejor manera de hacer algo. Por ejemplo, una persona que se dedica a los negocios seguramente va a desear que se maximicen sus utilidades, pero que con ello minimice sus costos. Entonces podemos observar que dentro del concepto de optimización van a surgir dos conceptos que van a estar íntimamente relacionados con él, que son el concepto de maximizar y el concepto de minimizar. Y sobre ellos nos vamos a centrar en los problemas de optimización para ver la primera aplicación de las derivadas. Entonces podemos comenzar con el estudio de los máximos y mínimos, y para ello vamos a definir algunos conceptos que van a ir apareciendo a lo largo del desarrollo del tema. Estos conceptos relacionados los puedo observar en una gráfica. Imagínate que tenemos esta gráfica tipo S que resulta de una función cúbica. Vamos a ubicar algunas coordenadas importantes a las cuales les vamos a dar nombre. Podemos ubicar, vean, la coordenada donde inicia la gráfica, la coordenada donde termina,
una coordenada donde se encuentra el pico alto de una función, una coordenada donde está el punto bajo y tenemos una coordenada intermedia donde justamente vean, esta parábola que está aquí empieza a convertirse en una parábola con una concavidad inversa a la que teníamos. Vamos a darle nombre a esas coordenadas. Por ejemplo, la coordenada donde comienza esa función la vamos a llamar mínimo absoluto, en donde termina lo vamos a conocer como máximo absoluto. El punto más alto de la gráfica, hablando de la cresta alta, la vamos a llamar máximo relativo y el punto bajo de esa gráfica o de la cresta más baja la vamos a llamar mínimo relativo. Observo que del mínimo absoluto dirigiéndome al máximo relativo, la función crece. Vean, empieza a aumentar, o sea, va aumentando de valores hasta llegar a este punto. Por eso se dice que en esta parte la función crece. ¿Qué sucede del máximo relativo hacia el mínimo relativo? Pues evidentemente la función empieza a decrecer, o sea, empieza a disminuir los valores. Y observa qué va a pasar del mínimo relativo ahora hasta llegar al otro extremo de la gráfica. Pues nuevamente va a subir, por lo tanto entonces también dice que ahí vuelve a crecer esta función. Y justamente entonces observa que al llegar al máximo relativo veniendo de un crecimiento y empieza a decrecer, aquí tenemos ese máximo y posteriormente de ese decrecimiento al llegar al mínimo vuelve a crecer. Entonces este punto que está en medio es el punto que nos va a diferenciar cuando una función cambia del máximo al mínimo o del mínimo al máximo. Es decir, va a haber un cambio de curvatura de esa función y a ese punto se le va a llamar punto de inflexión. Entonces, esto que estás viendo en la diapositiva o en la gráfica tiene que ver con esos conceptos que vamos a ir relacionando con el tema del proceso de optimización en los conceptos relacionados como son máximos y mínimos. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aplicaciones de la derivada, nos vamos a centrar en los problemas de optimización que tienen relación con el cálculo de la maximización o minimización y hallar estos puntos. Para poderlo hacer, existen dos métodos principales que vamos a utilizar. Estos métodos tienen que ver con la obtención de alguna derivada. Estos métodos para calcular máximos, mínimos, las curvaturas, las inflexiones, son los siguientes. Tenemos el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Evidentemente, para hallar el segundo criterio, pues tenemos que hacer el uso o el recuerdo de estas derivadas sucesivas que hemos estado haciendo en temas pasados. Entonces, vamos a dejarlo aquí en esta sesión, que es solamente la introducción breve a las aplicaciones, para comenzar con el estudio de las aplicaciones de la derivada en los problemas de optimización utilizando el primer criterio, que sería criterio de la primera derivada. Entonces, estate pendiente a las siguientes sesiones.